las pinturas más famosas de William Turner. En este video veremos las obras más famosas de Turner, el artista británico del movimiento del romanticismo más famoso de toda la historia del arte. Tormenta de nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes. Obra de arte de William Turner del año 1812. Con la excusa de una escena histórica, Turner pinta una tormenta magistral. En una de las cartas escritas de su puño y letra aún conservadas, Turner explica la creación de esta obra. Rumbo a uno de sus múltiples viajes realizados a Europa, le sorprendió una gran tormenta en el mar. Él, tan fascinado como estaba por semejante fenómeno de la naturaleza, en lugar de esconderse en su camarote hasta que se calmaran las aguas, pidió a la tripulación que la ataran con una cuerda al mástil para así poder observar y disfrutar la experiencia. Turner reduce el tema histórico en la parte baja del cuadro, dando protagonismo al fenómeno meteorológico. Trabaja atentamente el cielo y la luz. Precisamente con el efecto lumínico parece tratarse de una tormenta de arena en el desierto, sin embargo es de nieve, con un color atípico por ese juego de luces. El hecho de que la tormenta tenga una forma prácticamente circular hace referencia a la historia. La escena de Aníbal forma parte de las guerras púnicas entre romanos y cartagineses. Y en la época de Turner la situación es la misma, Napoleón contra los ingleses. Staff, la cueva de Fingal. Obra de arte de William Turner del año 1832. William Turner viajó a Escocia para ilustrar Poetical Works de Sir Walter Scott. Viajó en un barco de vapor con destino a la remota isla de Staffe, descrito por Scott como uno de los lugares más extraordinarios que he visto. Staffe era célebre por sus formaciones basálticas de color gris violáceo y sus enigmáticos espacios cavernosos, como la cueva de Fingal, objeto de peregrinación para los turistas románticos. Media Inglaterra tenía esa fiebre romántica viajera por conocer lugares exóticos, y si era posible vivir alguna aventurilla para sentirse vivos. Efectivamente, el viaje no fue nada aburrido. Turner tuvo complicaciones de lo más romántico. El barco quedó atrapado en una tormenta salvaje y el pintor vio cómo quedaba el sol atravesando el horizonte, traspasando la nube de lluvia, enojado. Un momento entre el terror y la belleza que Turner vio como una oportunidad irrepetible para plasmar lo que mejor sabía hacer, paisajes románticos en los que el humano queda reducido a lo que en realidad es, una minucia. El encuentro entre el ser humano, simbolizado por el barco de vapor, y las fuerzas desenfrenadas de la naturaleza queda retratado aquí al estilo de Turner, y la obra cosechó un gran éxito de crítica. Además, en esa época Felix Mendelssohn, el músico romántico por antonomasia, estrenaba a Isles of Fingal, complemento ideal para contemplar un cuadro que consigue, o al menos lo intenta, imitar el milagro de la naturaleza. El temerario remolcado a dique seco. Obra de arte de William Turner del año 1839. Estamos ante una de las obras más importantes de William Turner según sus compatriotas, casi 200 años después de su creación, y según el propio artista. Efectivamente, esta obra es la perfecta pintura romántica por varios motivos, pero sobre todo por su enorme carga simbólica. Turner nos habla con este viejo barco a punto de retirarse sobre el paso del tiempo y sobre que toda época de gloria llega a su fin, dejando paso a las nuevas generaciones. En el cuadro vemos al barco, el temerario, remolcado hacia un dique para ser desguazado. Es arrastrado hacia su muerte, y además lo hace un barco de vapor, menos bonito, pero más funcional, acorde a los tiempos industriales que se estaban viviendo en la época. Al fondo el sol en su ocaso amplifica esa atmósfera crepuscular. Turner usa para ello sus característicos amarillos, rojos y azules, en sus diferentes e infinitas variaciones. Muchos quieren ver en la obra una reflexión sobre la propia vejez del autor, y es una teoría de lo más lógica sabiendo el cariño que le tenía el artista, que incluso llamaba al cuadro, My Darling. Barco de esclavos. Obra de arte de William Turner del año 1840. En 1781, 142 esclavos africanos fueron asesinados a manos de la tripulación del barco negrero Song, que se dirigía a Jamaica.
Al parecer, cuando el barco comenzó a quedarse sin agua, los esclavistas arrojaron a algunos de los esclavos al mar. Al llegar a tierra tuvieron que rendir cuentas ante la aseguradora por perder la mercancía. Todo esto horrorizó a buena parte de la opinión pública británica y a la larga desencadenaría en el movimiento abolicionista, acabando definitivamente con la esclavitud en Gran Bretaña en 1833. Turner quiso aportar su grano de arena al movimiento con este cuadro, para remover un par de conciencias, pero además de la denuncia, aprovechó para pintar uno de sus grandes paisajes embravecidos, que para eso era un romántico. El pintor de los elementos desatados del clima muestra la atrocidad en mitad de la tempestad con apenas unos grilletes y unas manos que luchan por no hundirse, y un mar salvaje del que intenta alejarse el tristemente célebre barco de esclavos. Arriba, podemos ver la luz de Turner, una luz en la que se parecen mezclar todos los colores, adelantándose a corrientes artísticas muy posteriores. Crepúsculo sobre un lago. Obra de arte de William Turner del año 1840. No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Fue la contundente respuesta de William Turner ante la crítica a una de sus últimas obras. Bien podría haber sido esta el objeto de la incomprensión de sus contemporáneos, y no es de extrañar, puesto que Turner, especialmente en su último periodo, desafía las leyes de la representación. Con sus obras los academicistas entraban en la cólera propia del proselitista, y hasta su mayor defensor y admirador, John Ruskin, dudó de sus últimas pinturas. Pero Turner, sumergido en el delirio del genio, no abandonaría su investigación sobre la luz y el color, un camino que le llevará hasta la abstracción. ¿Cómo podemos contemplar en Crepúsculo sobre un lago, donde solo un punto de luz en la lejanía nos insinúa una puesta de sol, el resto es color, luz y atmósfera? Absorto y arrobado por la naturaleza y el arte, no esperó Turner la visita de las musas. Trabajó incansable, en la búsqueda de la perfecta representación de la naturaleza y, como él mismo dijo, de la plasmación de semejante espectáculo, que le llevó a pintar avalanchas de nieve, tormentas en el mar, brumas, ocasos, naufragios, manifestaciones de la naturaleza que no buscaban abrumar al hombre por su escala inconmensurable, sino por su arrolladora fuerza, envolviéndonos en la luz que generan los fenómenos atmosféricos. El abandono de la representación figurativa hacia la abstracción le permitirá ser más fiel a los arrebatos de la naturaleza, y seguramente a los suyos propios. Se dice que actuaba con ímpetu sobre la pintura, a veces con el pincel, la espátula o las manos, rasgándola, doblándola, e incluso se menciona algún que otro escupitajo. Un largo y asombroso camino en el que mucho tienen que ver los miles de dibujos y bocetos, y la técnica de la acuarela al aire libre, acuarelas que en ocasiones parecen óleos. Plasmó en la pintura lo que Goethe teorizó en su libro Teoría de los colores de 1810 y que el pintor leyó en 1843, dejando anotaciones por las que conocemos su aprobación de dicha teoría. Una muestra de cómo dos genios llegan al mismo punto desde diferentes disciplinas, uno a través del verbo, el otro a través del color. Los cuadros de Turner no necesitan más explicación que su observación directa, dejándonos atrapar por el color, por su atmósfera y apreciar el rastro de sus pinceles o sus espatulados, que en algunas ocasiones recuerdan a la técnica de Rembrandt, como también lo hacen los tonos dorados, rojizos y pardos de este crepúsculo. Paisaje con río y bahía al fondo. Obra de arte de William Turner del año 1845. Parece que no vemos nada, no interesa la topografía. Pero Turner capta a la perfección la atmósfera, las luces y los colores de este paisaje. Su espíritu. Porque junto a su odiado constable, Turner fue el paisajista. El artista era ya una institución y retocó el cuadro justo antes de la exposición de la Royal Academy, rodeado de admiradores, curiosos y académicos, que comprobaron con espanto cómo el artista escupía sobre el lienzo, soplaba el pigmento y usaba sus manos. Un proceso creativo que lo elevó a categoría de leyenda. Eran sus últimos años, y el maestro llegó a tal grado de abstracción en su obra que tuvo que colocar clavos para que no expusieran sus cuadros al revés. Pinceladas rápidas y empastadas, que convierten a este pintor romántico no solo en el precursor del impresionismo, sino también de la abstracción y el informalismo.
aunque probablemente hoy el pintor no ganaría uno de esos espantosos premios Turner, bautizados en su nombre. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.